Y abran su Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos. Desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, este es un comentario en vivo de lo que la Biblia relata en la carta del libro de los Hechos. La carta o este libro de los Hechos es el eslabón que conecta los evangelios, donde se relata el nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y enlaza las cartas de tipo doctrinal que escribe Pablo desde los romanos, y luego las cartas que se llaman cartas generales, que son las de Pedro, las de Juan, Hebreos. Entonces el libro de los Hechos lo que hace es relatar el nacimiento de la iglesia. Ahora, en esta tarde voy a hablar muy específicamente del bautismo en el Espíritu Santo, no necesariamente como doctrina, sino como práctica. Es decir, estas enseñanzas de los miércoles no pretenden ser enseñanzas de tipo doctrinal. No vamos a ir tocando temas específicos de doctrina, aunque la doctrina está metida en la Escritura, en todas las partes de la Escritura. Sin embargo, dada la importancia que tiene el capítulo 2 del libro de los Hechos, hoy en esta enseñanza me voy a enfocar mucho en el bautismo del Espíritu Santo, en la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, pero desde el punto de vista práctico, porque lo que estamos queriendo aprender en el estudio de la carta de los Hechos es qué es lo que la iglesia empezó a hacer después de que Jesucristo ascendió al cielo, que empezó a hacer una iglesia muy eficaz, una iglesia de crecimiento, una iglesia de impacto. ¿Qué había? ¿Qué ingredientes había alrededor de esa iglesia? ¿Y qué podemos aprender de ella para nosotros empezar a aplicarlo a nosotros aquí, en la iglesia local, y vivir lo que Dios quiere que vivamos como iglesia? Amén. Así que vamos rápidamente a repasar el libro de los Hechos, capítulo 1. Ya vimos que lo primero que encontramos ahí pues fue precisamente la introducción de parte de Dios de lo que habría de ser el bautismo en el Espíritu Santo, y que lo que Jesús les dijo: vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál promesa? Bueno, la promesa se refiere a Joel capítulo 2 versos 28, porque había una profecía. Si quieren, vamos a la escritura. Una de las veces que venía yo cruzando de México para acá, me paró el inmigrante y me dijo: ¿a dónde vas? Pues voy a Farmington. ¿A qué te dedicas? Soy pastor. Y yo tenía mi visa y tenía todos mis papeles para enseñárselos. Cuando le dije que era pastor, no los quiso mirar. Le dije: aquí están, ¿quieres? Me dijo: no los necesito. Me dijo: nada más necesito que me des 2 citas bíblicas. Porque me dijo: ¿de qué, pastor, de qué eres? Le dijo: soy pastor de las Asambleas de Dios en Farmington, Nuevo México. Me dijo: entonces tú eres pentecostal y crees en las manifestaciones del Espíritu Santo. Le dije: sí, por supuesto. Me dijo: dame 2 citas bíblicas que hablen de eso y te dejo pasar. Es todo, ¿verdad? Entonces le dije: Joel 2:28, Hechos capítulo 2. Me dijo: ok, puedes irte adelante. Fíjese, con estas citas bíblicas pasé a los Estados Unidos. Digo, no les garantizo a nadie que les vaya a pasar lo mismo, pero ok. Entonces Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Entonces, cuando Jesús les dice: esperen la promesa del Padre, se refiere a la promesa que estaba en esta profecía de Joel. Estamos hablando de varios cientos de años antes, que Dios le había dicho a la iglesia que en un punto iba a derramar su Espíritu Santo. Mejor dicho, se lo había dicho a la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús les dice: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, esta es la promesa.
Y Pedro lo confirma cuando aquella gente comienza a hablar en otras lenguas y todo aquello que sucede. Pedro les dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, hasta aquí encontramos primeramente la introducción a la promesa de Joel, cuando Jesús les dice a los discípulos. Recordemos que los discípulos están quebrantados, heridos, confundidos, no saben qué va a ser de su vida. Ellos no saben. Jesús, ellos han caminado con Él por mucho tiempo y en este punto ellos están sin un rumbo fijo de lo que habrá de ser. Entonces es en este punto de quebrantamiento, es en este punto de incertidumbre donde Dios introduce al Espíritu Santo, porque Dios sabe que la iglesia naciente, la que estaba resurgiendo en ese momento, necesitaría el poder del Espíritu de Dios para enfrentar su tarea. Entonces nunca debemos de olvidar que como iglesia necesitamos ese poder del Espíritu Santo para seguir adelante en nuestra vida cristiana, número 1, y en nuestra vida ministerial, número 2, y en nuestra vida como iglesia, como cuerpo de Cristo, número 3. Entonces el Espíritu Santo es esa característica principal, primordial, con la cual Dios comenzó a su iglesia. Dios comenzó no con puntos doctrinales, no comenzó escribiendo asuntos de conducta, no, comenzó a su iglesia con un mover del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Comenzó a la iglesia con un mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, después de eso, dice la Biblia que los discípulos le preguntaron al Señor: ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? Y ya hablé la semana pasada, ¿ok? De esto es nada más un repaso a lo que estamos a punto de ver. Que Jesús les está diciendo, ellos le están preguntando: ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora, hoy, en este momento? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos del Padre. Y luego dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego al final de ese párrafo habla de la segunda venida de Cristo. Entonces lo que Dios está enseñando aquí es lo siguiente, y esto voy a predicar el domingo, así es de que ahí lo voy a dejar ya para no perder la sorpresa. Entonces lo que está diciendo es: tú quieres las cosas hoy, tú quieres que las cosas sucedan ya, pero yo quiero que tú pases por los procesos de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces Dios tiene su mirada puesta en nosotros para los procesos. Pero a nosotros nos gustan las cosas ya. ¿A cuántos les gustan las cosas ya? Y nos gustan ya, y ahorita en este tiempo más. Tenemos sopas Maruchan, en 2 minutos están listas. Bueno, ustedes no las conocen, yo sí, ¿verdad? Tenemos microwaves, que rápido nos elaboran una comida así en cuestión de segundos. Porque nos gustan las cosas ya. ¿Ok? Pero ya hablé un poco de eso la semana pasada. Ahora, aquí entramos ahora directamente al libro de los Hechos, pero al capítulo 2. Lo que tenemos antes de eso es la elección de Matías, el que iba a ser el sucesor de Judas. Algunos escritores bíblicos mencionan que fue algo no necesariamente guiado por Dios, fue más un impulso natural de ellos por querer completar el número. No sabemos el detalle ahí, pero realmente la elección del sucesor de Judas parece ser que no era necesaria. ¿Okay? Parece ser que no era ni necesaria ni importante. Entramos directamente al libro de los Hechos, capítulo 2. Vaya a su Biblia y vamos a ir comentando, y al mismo tiempo voy a introducir una serie de posiciones bíblicas doctrinales, y luego les voy a dar espacios para preguntas. Les voy a dar un tiempo al final para que pregunten, o si quieren preguntar en medio, iré respondiendo cada una de las preguntas. Porque el bautismo del Espíritu Santo, siempre hay varias preguntas alrededor de él. Siempre hay varias, ¿verdad?
Acabo de estar en Denver entrenando pastores y líderes, y uno de los líderes se paró ahí con una pregunta. Este tema siempre genera varias preguntas. Ok, Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. ¿Ok? ¿Qué hay alrededor de esta experiencia? Miren, hermanos, todo el movimiento pentecostal que nosotros conocemos y al cual pertenecemos como iglesia gira alrededor de lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 2. Por años las manifestaciones del Espíritu Santo y el tema del Espíritu Santo fue como relegado y como dejado un poco a la orilla. Los grandes teólogos debatieron sobre muchos otros temas y enseñaron poco del bautismo en el Espíritu Santo. Enseñaron del Espíritu Santo. Hay muchos libros que hablan del Espíritu Santo, pero pocos hablaban del bautismo en el Espíritu Santo, y mucho más pocos hablaban del hablar en otras lenguas. Entonces, este movimiento nuevo llamado pentecostalismo, que ya lo dije la semana pasada, se llama pentecostalismo por una de las fiestas judías que se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Es decir, de lo que nosotros llamamos Semana Santa. Desde ese momento en adelante se contaban 50 días, y a los 50 días los judíos hacían una fiesta que se llamaba Pentecostal, la fiesta del Pentecostal. Y en esa fiesta fue justamente cuando el Espíritu Santo se derramó en el libro de los Hechos capítulo 2. Por eso nosotros como iglesia, Asambleas de Dios o los movimientos pentecostales, nos llamamos pentecostales o pentecosteses, como quiera decirlo. Es por eso, ¿ok? Porque por la manifestación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 2. Ahora, ¿qué hay alrededor de toda esta experiencia? Porque en las iglesias tanto pentecostales como no pentecostales existe las preguntas, el debate de por qué unos sí hablan lenguas, otros no hablan lenguas. ¿Cuál es la intención o cuál es el porqué del hablar en lenguas? Existen las preguntas entre los pentecostales que no han estudiado mucho sobre el tema. Existe la pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los nazarenos, respecto al Espíritu Santo, respecto al hablar en lenguas específicamente? Porque en general todos los cristianos creemos en el Espíritu Santo, pero esa área específicamente del bautismo en el Espíritu Santo expresado en el hablar en otras lenguas
es un tema silencioso. Aún los mismos cristianos pentecostales muchas veces tienen preguntas, tienen dudas de ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué raro? ¿Y por qué yo no he sido bautizado? ¿Por qué esta persona sí? ¿Por qué yo no? ¿Okay? Ahora, todos tienen cara de que les han llegado esas preguntas. Pero antes de intentar entrar en un debate de preguntas y respuestas, quiero ofrecer las bases bíblicas de este gran acontecimiento. Entonces, solo por esta vez no voy a ir verso por verso, sino me voy a enfocar en la enseñanza como un todo de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Alrededor de cada verso que acabo de leer hay muchas cosas que decir. Sin embargo, otra vez me voy a enfocar en el tema del bautismo en el Espíritu Santo, específicamente en el área de hablar en otras lenguas. ¿Están listos, hermanos? Ok, entonces ya no voy a volver a leer las citas, lo que ya leímos, manténganlo en mente porque voy a venir haciendo referencias, cosas como ya hablé del día del Pentecostés, ok, dice que vino un viento fuerte que sacudió la casa y luego dice que empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, ok. ¿Qué quiere decir esto y qué hay alrededor de este tema de hablar en otras lenguas? Les he dado esos hojas, esos handouts ahí para que se queden con él y ustedes puedan repasar las citas bíblicas, los conceptos. Si en el futuro tienen preguntas, me mandan un texto, me mandan un email, me llaman o aquí en un servicio y trataré de responder las preguntas que vayan surgiendo, no solamente ahorita, sino las que vayan surgiendo después. ¿Okay? Lo primero que necesitamos ver es que hay dos tipos de lenguas. ¿Okay? Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió en ese lugar y dice que lenguas como de fuego se posaron sobre de ellos y empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Ahora, ¿qué significa otras lenguas? ¿Okay? Porque en este sentido, por ejemplo, hay ciertas denominaciones que dicen, bueno, es que ellos empezaron a hablar en los idiomas humanos naturales que ahí mismo relata, dice, por eso los oían hablar en sus propios idiomas, ¿verdad? Pero Pablo nos enseña, vaya conmigo a 1 Corintios 13:1, Pablo nos enseña algo que la verdad ha sido cuestión de debate por mucho tiempo, pero en la Escritura tenemos esta base bíblica para el tema de las lenguas angelicales. Si yo hablase ¿qué? ¿Lenguas qué? Entonces aquí ya tenemos una explicación un poquito mayor. Por eso dice la Biblia que batiendo leche se hace mantequilla, ¿verdad? Porque una vez que empezamos ahora sí que escarbarle, ya encontramos que Pablo subdivide el tema y dice lenguas humanas y lenguas angelicales. Las humanas son español, chino, inglés, japonés, yo no sé. Todas esas lenguas que nosotros conocemos como humanas. Pero Pablo ahora también está hablando de lenguas angelicales. Y esas lenguas angelicales tienen la característica de que no las entendemos. Tienen la característica, hermanos, de que no tenemos la capacidad de poder procesar y razonarlas. Y a esas Pablo las llama lenguas angelicales. Ahora, vamos ahí mismo a 1 Corintios, pero al verso 14, y vamos a ver este tema, lenguas angelicales, lenguas desconocidas al oído humano.
Y las humanas no necesitamos meternos mucho porque nos es natural entender la diferencia. Pero leamos con un poco de detenimiento 1 Corintios 14. Dice Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? La primera característica de las lenguas angelicales es que no están dirigidas a ningún ser humano, sino solamente a Dios. ¿Ok? Dice, pues nadie, diga conmigo nadie. Aquí es donde se nos cruzan los cables, ¿verdad? Decimos, ¿por qué? Y inclusive mucha gente, creo yo, no ha sido bautizada en el Espíritu Santo por la barrera que existe entre el querer entender todo y razonarlo todo, porque nos gusta razonar y entender todo, ¿no es cierto? Pero Pablo dice que el hablar en lenguas de tipo angelical, en este caso, dice, nadie le entiende. Yo he visto algunos videos, gente que está en contra del hablar en lenguas o que juzga o critica el hablar en lenguas. Dice, pues ¿qué es eso de que? Pues es eso, algo que nadie entiende. Aunque dice, por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Entendamos este tema de las lenguas de tipo angelical. ¿Sí? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Recordemos que aquí hasta este punto Pablo está queriendo crear un contraste entre el profetizar públicamente y el hablar en lenguas. Y luego vamos a ver cómo la Biblia lo regula este tema. ¿Okay? Y verso 4, y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El hablar en lenguas me edifica a mí. Es a mí. No es para edificación de la iglesia. Es para edificación de mi persona. Es una conexión entre Dios y yo. Entonces, ¿por qué se habla públicamente en lenguas? Sería la pregunta pertinente ahí. Ahorita vamos a ver bajo qué circunstancias, bajo qué marco Dios permite el hablar lenguas públicamente. Porque en años pasados, y todavía sucede en muchas iglesias, el hablar en lenguas se vuelve un descontrol total dentro de las congregaciones. ¿No es cierto? Donde se cae en un desorden muy fuerte, muy grave. Y Dios lo regula. Dios no está en contra del hablar lenguas públicamente, nada más que lo regula, y ahorita vamos a ver cómo. ¿Estamos? Avanzamos. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, profetizar es predicar. No necesariamente el profetizar está conectado con una predicción del futuro o con una palabra rema. La palabra rema es la palabra que llega en ese momento. Profetizar, yo estoy en este momento profetizando porque estoy predicando, porque estoy enseñando la palabra, porque estoy hablando temas bíblicos. Entonces, en ese sentido, estoy profetizando. Por otro lado, la profecía sí tiene esa parte de predicción y de hablar del futuro o de una palabra específica de Dios para el cuerpo de Cristo, pero son las dos cosas. Entonces Pablo dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo quiero que notemos cómo ya Dios está
regulando el comportamiento de la iglesia respecto a hablar en otras lenguas. Dice, si va a hablar en lenguas dentro de la congregación, entonces que haya una interpretación. Dice, ahora pues, verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas, aquí va a usar como ejemplo instrumentos de música y otras cosas. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Aquí usa instrumentos de música para decir, no es nada más dale ahí, pa. Sí, o sea, es que cada instrumento tiene esas características, ¿verdad? Que bien ejecutado llega a ser entendible lo que el instrumento está haciendo. Pero si agarráramos a este grupo de música aquí y cada quien le diera así nada más, ¿verdad? Pa, y el baterista por su rumbo, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, ¿verdad? Entonces, Pablo está usando el ejemplo de instrumentos musicales y el de la trompeta, ¿ok? Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Aquí está hablando de profetizar y está hablando de las lenguas de tipo humano. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. ¿Como quién? Como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En el 2006, cuando llegué a Estados Unidos, ¿verdad? No hablaba nada de inglés. Ahorita ya lo he hecho a perder, no lo hablo, pero lo he hecho a perder bien, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me hablaba en inglés, era como si agarrara una de esas metralletas, ¿verdad? Y me hiciera, era como si me aventara todo así junto, así. Yo decía, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? ¿No es cierto? Entonces, eso es justamente lo que Pablo está diciendo. Está usando ahora los idiomas, ¿verdad? Dice, y lo compara con un extranjero. Un extranjero, alguien que no habla nada de inglés, escucha el inglés y le es imposible entenderlo, ¿verdad? Ok. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ahora, verso 13, esto es especial. Por lo cual, el que habla en lengua extraña. Está hablando de, ahora regresa otra vez al tema de lenguas angelicales. Esas que usted y yo hablamos o escuchamos hablar y decimos que no tiene sentido para mí eso. No supone tener sentido. Comencemos por ahí. Que alguien esté hablando en lenguas y que no tenga sentido para mí, no supone tener sentido. Nunca pretendió Dios que tuviera sentido. La profecía sí. El hablar lenguas angelicales, Dios no las dio para que nosotros las razonáramos y las procesáramos con nuestra mentalidad humana o en base al lenguaje que hablamos, sino las dio para edificación del espíritu del individuo con Dios. Es una conexión entre Dios y el individuo. Entonces, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración que poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vamos ahí. Mi espíritu ora y mi entendimiento queda sin fruto. Los que ya hemos experimentado esta experiencia de hablar en otras lenguas, lo sabemos perfectamente, que cuando hablamos lenguas,
nuestra propia mente se queda en estado de what. Salvo que en algunas ocasiones el Espíritu Santo nos llega a dar interpretación del tema. Pero es ya bajo la guianza del Espíritu Santo que Él mismo le puede dar la interpretación al que las está hablando, las lenguas angelicales, o a veces le da la interpretación a alguien más de la iglesia. Por eso es que a veces alguien habla lenguas angelicales y a otra persona las está entendiendo por asunto del Espíritu Santo. A veces el mismo que está hablando las lenguas angelicales recibe la interpretación y dice. Por eso sucede, es muy común que habla primero lenguas angelicales y luego da la interpretación. Habla otro pedazo de lenguas angelicales y vuelve a dar interpretación, según el Espíritu Santo le da. Pero son situaciones especiales y específicas. Porque en la mayoría de los casos, cuando hablamos en otras lenguas, realmente nuestra propia mente se queda en estado de what. Si alguien quiere si alguien me pide a mí, a ver, pastor, explícame cómo es eso de hablar lenguas y explícame cómo sucede y explícame qué entendimiento tienes de eso. No tengo nada. Es una experiencia de tipo espiritual dada por Dios que sobrepasa y que va por encima de mi propio entendimiento. Por eso dice aquí, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, aquí ya no está hablando del de la gente, está hablando del que está hablando en otras lenguas. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿Es interesante la palabra de Dios o no? ¿Ok? Por eso dije, voy a dar la base bíblica, las preguntas vienen después, para que de alguna manera sea la palabra de Dios la que nos forme, y si encima de eso hay preguntas, las responderé lo mejor que pueda. Amén. Ahora, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, ¿verdad? Entonces ni yo entiendo, ni los demás entienden. Por lo tanto, dice Pablo, pues no te va a poder responder amén. Si alguien está hablando en lenguas, ¿cómo digo amén? Si no le entendí nada, ¿no? Entonces dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora verso 18, mire Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Está Pablo prohibiendo hablar en lenguas? No. Él mismo está reconociendo, está diciendo yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Qué honesto es Pablo. Me gusta la honestidad, la transparencia de Pablo, ¿verdad? Pablo está regulando perfectamente el comportamiento de la iglesia en el tema del hablar en lenguas públicamente. ¿Okay? Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia, escuche, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y si dicen, ¿verdad? Sí, y si dicen, ¿verdad? Ahora, el asunto es que Pablo está corrigiendo un asunto que estaba pasando en la iglesia en Corintios. La iglesia en Corintios se había descontrolado. La iglesia en Corintios había caído en el desorden, en el hablar en lenguas públicamente. Y los servicios se habían convertido en un ambiente de desorden, Yo creo que allá te buscan, Miguel, otra vez. ¿Sí? Entonces,
Si pues, dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entrarán indoctos o incrédulos y no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y se hágase para edificación. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más que 3 y por turno. Mire cómo regula el asunto Pablo aquí. Si alguien va a hablar en lengua, que hable uno. Espere a ver si hay interpretación. No hay. Entonces que hable 2. Espere a ver si hay interpretación. No hay. Que hable otro. Espere a ver si hay interpretación. Y si la hay, que la dé. Y si no, verso 15. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Qué linda es la palabra. ¿No se emocionan, hermanos? O nomás a mí me gusta, ¿verdad? Estábamos en un servicio y el pastor estaba predicando, ¿verdad? Y una hermana empezó a hablar en lenguas y empezó a hablar fuerte, levantó la voz de tal manera que ya el pastor no se escuchaba, y entonces vino un ujier y le dijo: hermana, ¿podría hacerme el favor de bajar la voz, verdad? Y empezó a gritar descontroladamente y le gritaba a Dios y le decía: papito, me quieren callar, papito, me quieren callar, ¿verdad? No entendió que estaba fuera de lugar. ¿Dios prohíbe el hablar lenguas? No, lo anima, y Pablo dice: yo hablo lenguas más que todos vosotros, pero se tiene que practicar dentro de un orden establecido. Por eso mucha gente tiene un concepto malo o equivocado de lo que somos las iglesias pentecostales, y piensan que entrando por esa iglesia somos un montón de changos brincando por todos lados, ¿verdad? Y echando maromas y rodando por el piso no son lindos nuestros servicios, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo, practicamos el hablar lenguas dentro de estos órdenes. Practicamos. Casi en cada servicio tenemos práctica de lenguas, etcétera, pero lo hacemos dentro del orden bíblico. Entonces allá afuera la gente piensa que nuestras iglesias son una especie de circo, ¿verdad? Y no, vienen, al menos no la nuestra, ¿verdad? Hay 2 o 3 a lo mejor, ¿verdad? Que sí caen en los excesos, pero no esta iglesia. La gente puede venir y darse cuenta que somos normales. Dígame. ¿Sí? Somos normalitos de carne y hueso, ¿verdad? Y le damos al Espíritu Santo libertad. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas que están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué quiere decir que el espíritu del profeta está sujeto al profeta? Pues que la persona está perfectamente consciente de lo que está pasando, que en cuanto tenga que parar, puede parar, que nadie puede decir: ay, es que me tomó el Espíritu Santo y no pude parar. Sí puede, porque la Biblia dice que el espíritu está sujeto al profeta. Que no quiera parar es otra cosa. O en todo caso, de plano, si no puede parar, si puede bajar la voz y permitir que haya un poco de orden y salirse a un cuarto adicional donde la presencia de Dios termine de fluir ahí. ¿Sí me explico, hermanos?
Porque en el último verso, vaya conmigo, verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Es bonito el pentecostalismo, la cosa más maravillosa. Yo puedo decir como Pablo, yo hablo lenguas, no sé si más que todos ustedes, pero yo hablo lenguas prácticamente diario. En mis tiempos devocionales, en mi tiempo con Dios, en tiempo de oración. Suelo hablar lenguas públicamente en medio de un mover del Espíritu Santo específico, dentro de cierto orden que está apegado a lo bíblico. Y así es como funciona este tema del hablar en lenguas. Cuando la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que empezaron a hablar en otras lenguas, a eso se refiere. A la manifestación de lenguas de tipo humano, pero también de tipo angelical. Entonces, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo implica que una persona pueda ser capacitada para hablar un idioma que nunca sabía, o puede ser capacitada para hablar lenguas de tipo angelical. Que nos vuela la tapa de los sesos querer entender el tema, pues sí. Ahora, si usted está esperando que yo le explique exactamente cómo funciona esto de hablar en otras lenguas, no, le puedo explicar lo que la Biblia dice. Nada más. Que cómo funciona, que qué hay que hacer, que cómo hay que pararse para que llegue el Espíritu Santo. Pues no sé, nomás párese y esperen Dios que llegue. ¿Sí me explico? Porque esto depende de Dios. Esta no es una psicosis. El hablar en lenguas no es un asunto de tipo emocional, psicológico. Es un asunto de tipo espiritual. Y si es espiritual, le pertenece a Dios. Punto. Amén. Y esa es la naturalidad en la que tiene que surgir el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Yo tengo hablando lenguas desde los 12 años. Desde los 12 años Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y es una experiencia muy linda, maravillosa, extraordinaria. Pero le puedo decir también, no es una experiencia para justificar desorden y conducta inapropiada dentro de la iglesia. Amén. Pregúnteme si le entiendo a mis lenguas. Nada. Pregúnteme si tiene lógica. No tiene lógica. A veces le puede dar la interpretación de lo que yo estoy diciendo en lenguas, se la puede dar a usted. Por eso dice la Biblia, hable y espere a ver si hay interpretación. A ver si hay intérprete. Entonces hable, deje la palabra que fluya. Entonces, no hubo interpretación, o si hubo, pero si no hubo, dice, calle. O sea, el hablar en lenguas, si no hay interpretación, es edificación personal. Y al ser personal no tiene por qué ser lo mismo, ni esperar a que venga la iglesia exactamente para hablar en lenguas. Entonces, la razón por la que podría ser lo mismo, lo que yo esté hablando, que lo que otro esté hablando, podría ser, pues sí, si acaso en eso hubiera una edificación a la iglesia. Pero y no, porque al fin y al cabo es personal. Entonces, si yo hablo lenguas angelicales y la hermana está hablando lenguas angelicales, ni va a ser su experiencia la mía, ni la mía va a ser la de él, la de ella. Porque acuérdense, entendamos una cosa, el hablar en lenguas es edificación del espíritu de la persona, a excepción cuando hay interpretación para la iglesia. Por eso en ese momento, si es personal, entonces, por eso dice la Biblia, calle, pero hable. Si cree que hay interpretación, hable para ver si llega la interpretación. Cuando es corporativo, cuando es para el cuerpo de Cristo, va a haber interpretación. En lo personal, pues no. Ahora, a veces el Espíritu Santo me va a dar una interpretación, no necesariamente para la iglesia, sino me puede dar para una persona, para el hermano que está enseguida de mí, para una
hermana, para un hermano de la congregación. ¿Sí me explico? En base a interpretación, porque si no hay interpretación, es mío el asunto. O sea, es entre mi espíritu y el de Dios. Y mi mente se queda con cara de what. Ahora, este asunto, usted se lo explica a alguien que no es pentecostal, pues decir, pues es que no suena lógico. Pues no, es que no supone sonar lógico. Es que se ve raro, pues sí, así supone ser raro. Cuando son las primeras experiencias, el miedo es normal, ¿ok? Y el descontrol llega a ser normal, porque es algo nuevo. Cuando ya tengo base bíblica, ya no tengo miedo, porque ya sé que hay, que es de parte de Dios el asunto. Cuando ya tengo instrucción bíblica, entonces ese temor natural, porque tendremos que diferenciar entre el temor natural y el temor demoníaco, el temor del oscuro, el temor perverso, ¿me entiende? Entonces, ese temor natural que una persona puede tener en su primera experiencia, pues es normal. Estamos exponiéndonos a algo que nunca habíamos estado expuestos, por lo tanto, nos puede causar cierta inquietud, ¿correcto? Y respecto al control que el profeta tiene, porque el espíritu está sujeto al profeta, es lo mismo. En las primeras experiencias será difícil lograr encontrar ese control. Pero en las otras, ya más adelante, con más instrucción bíblica y más experiencia con Dios, ahí ya hay control, ¿verdad? En muchos casos, tanto desde los ministros, predicadores, pastores, evangelistas, hasta la congregación en lo general, en muchos casos hubo muchos malos entendidos y abusos del asunto del hablar en lenguas, ¿verdad? Creo que a eso se refiere, digo que esas situaciones se dieron mucho en el pasado. Por eso yo digo que nuestra iglesia es una iglesia pentecostal normal. Sí, ok. Somos pentecostales normales, lo más apegados a la Biblia, con libertad del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se mueve y hay bautismo en el Espíritu Santo, lo dejamos que se mueva. Si hay profecía, dejamos que suceda. Si hay hablar en lenguas públicamente, esperamos si hay una interpretación, y si no, no. O sea, no vamos a forzar al Espíritu Santo. Ahora, este tema del Espíritu Santo muchas veces ha sido objeto de crear una expectativa hacia la persona y no hacia el Espíritu Santo. O sea, estas cosas no deben de ser algo que sucede cada 6 meses o cada 3 meses. O sea, bien puede ser lo normal dentro del orden establecido por Dios, lo normal, al grado que en cada servicio se dé gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué experiencia tan linda ha sido cuando en medio de un servicio el Espíritu Santo habla? Sister Ruth, Dios la usa seguido en esa parte, ¿verdad? ¿Y qué ambiente rodea eso? ¿No es cierto? Bien lindo, es un ambiente del Espíritu de Dios que rodea la casa, ¿verdad? Y ha sido tan lindo que ha sido dentro del orden establecido por Dios. Entonces, esto es lo normal de la iglesia. Esto debe ser lo normal de la iglesia y lo normal del cristiano. Ok, ahora, ¿qué nos diferencia? Yo parece ser que no voy a poder terminar esta noche, ¿verdad? Pero no importa, en la próxima semana puedo continuar aquí mismo, tanto como sea necesario para explicar bien el tema. Ahora, ¿qué nos diferencia? Por ejemplo, ¿por qué, los bautistas no hablan lenguas? Ok, mire, el cuerpo de Cristo está diversificado, es muy versátil. Existen iglesias pentecostales como la nuestra, iglesias bautistas, iglesias metodistas, presbiterianas, nazarenas. Todas estas son iglesias cristianas.
Y mayormente la diferencia entre todas esas iglesias y nosotros, la iglesia pentecostal, mayormente tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu Santo. Mayormente. Hay otras pequeñas diferencias en cuanto a la forma de adorar y cierta, quizás forma de vestir y cosas, pero mayormente la diferencia tiene que ver con el tema del hablar en lenguas, con el tema de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces hay 4 posiciones respecto a esto. Número 1, una de las posiciones es que el bautismo en el Espíritu Santo es parte de la experiencia de la conversión e iniciación en la persona sin evidencia especial alguna como la de hablar en lenguas. Bautistas, metodistas, presbiterianos, ellos no niegan el bautismo del Espíritu Santo. Lo único que dicen es que no es una experiencia aparte, que sucede todo en el momento de la salvación y que la persona no habla lenguas. ¿Estamos claros hasta ahí? Esa es la primera posición. Es decir, el bautismo sí se recibe, pero se recibe junto con la salvación. Es una sola cosa, todo junto ahí y no habla lenguas. Es una posición muy común entre bautistas, muy común entre metodistas, etcétera. ¿Okay? Ahora, la segunda posición dice que es posible que el bautismo en el Espíritu Santo es parte de la experiencia de la conversión e iniciación y siempre va acompañado de hablar en otras lenguas. Esto es muy común en la iglesia, en iglesias de tipo pentecostal, pero que son más de tipo unitario, donde solamente Jesús, solo Jesús. Entonces algunas iglesias de ellas han enseñado y han dicho que si la persona es verdaderamente salva, tiene que hablar lenguas ahí en el momento de ser salva. Esa es la segunda posición. La tercera posición dice que es posible que el bautismo en el Espíritu Santo suele seguir a la regeneración, es decir, al nuevo nacimiento, al momento de la salvación, pero la experiencia no va acompañada por las lenguas. ¿Ok? Esa es la posición de algunos grupos de santidad como los wesleyanos. ¿Ok? Entonces, esta posición dice que el bautismo del Espíritu Santo suele seguir o suele ser posterior a la salvación, pero no hay lenguas. Esto está hablando de la separabilidad. Yo sé que es una palabra grandota. Separabilidad es, porque la cuarta posición es que el bautismo en el Espíritu Santo suele ser posterior a la regeneración o salvación y siempre va acompañado de la evidencia de hablar en otras lenguas. Esta es la posición de las Asambleas de Dios y de la mayoría de las iglesias pentecostales. Entonces, entendamos una cosa, estamos hablando de separabilidad. Déjenme lo explico lo mejor que pueda y aquí voy a cerrar mi enseñanza esta noche. La próxima semana le seguiré. ¿Okay? La separabilidad tiene que ver si el bautismo del Espíritu Santo sucede junto con la salvación o regeneración o sucede después. A eso se llama, es el concepto de separabilidad. ¿Sucede aquí mismo o hay una separación? Son dos acontecimientos distintos. Entonces nosotros, la iglesia pentecostal como Asambleas de Dios, creemos que es un acontecimiento distinto posterior a la salvación. El bautista dice, no, sí existe bautismo en el Espíritu Santo, pero sucede al momento de la salvación y no se habla lenguas. ¿Ok? Nosotros entendemos que la salvación es una experiencia, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia adicional, aparte, que puede llegar a suceder el mismo día durante el mismo evento, sí, pero que primero se es salvo y luego se es bautizado en el Espíritu Santo. Como en mi caso, yo fui salvo y bautizado en el Espíritu Santo la misma noche. Le entregué mi corazón, hice una decisión por Cristo esa noche, le entregué mi corazón al Señor Jesucristo y unos minutos después fui bautizado en el Espíritu Santo. A veces esos minutos son semanas, a veces esas semanas son meses, a veces esos meses son años.
Entonces, esa es básicamente la diferencia entre denominaciones de tipo tradicional, no pentecostales, con respecto a nosotros los pentecostales. Y nosotros creemos que como evidencia física inicial, la persona comienza a hablar en otras lenguas. ¿Por qué digo física? Ok, porque no significa, y aquí hay que corregir cualquier mal pensamiento, cualquier error, y no significa que una persona que no habla lenguas, atención, no significa que no tiene el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Porque al momento que la persona es salva, en ese momento su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no voy a poder seguir con el resto de citas bíblicas y eso lo voy a continuar la siguiente semana porque ya es hora de irnos. Y no tenemos prisa por acabar hoy, ¿verdad o sí? Es mejor aprender y aprender bien, y quiero dejar un espacio para ver si hay más preguntas. Lo que sucede con referencia al bautismo del Espíritu Santo es: esta botella está llena, ¿correcto? ¿Correcto o no correcto? La botella está llena. Le falta un pedacito ahí arriba, pero asumamos que está llena. ¿Ok? Asumamos que esa botella está completamente llena. Entonces, la persona cuando es salva, ahora sí la voy a llenar para que nos quede bien clara ahí sí, ¿verdad? La persona cuando es salva y es regenerada por el poder de Dios, en ese momento su cuerpo es templo del Espíritu Santo y ya tiene el Espíritu Santo. Ya está. Es cuerpo del Espíritu, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en esa persona. Está lleno. ¿Sí? El bautismo, lo que hace la diferencia entre una persona bautizada en el Espíritu Santo que habla lenguas o no habla lenguas, es que ambos tienen el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo lo que hace es un desborde de la presencia de Dios en la persona. ¿Para qué? Venga la próxima semana. ¿Ok? Esto es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es plenitud, el Espíritu Santo desbordándose en la persona, desbordándose. Eso es. ¿Para qué? Venga la próxima semana. Póngase sobre sus pies.